Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-1 frente al Shakhtar Donetsk en un partido que ha sido realmente frío como el clima por parte del Real Madrid. Un encuentro áspero, un partido donde no nos hemos sentido cómodos prácticamente en ningún momento ante un equipo que nos ha generado situaciones para empatar o incluso para llevarse la victoria. 15 minutos primeros en los cuales ha habido situaciones por ambos bandos, con Modric como protagonista, con Benzema como gran protagonista global del partido con ese doblete, superando los 1000 goles en Champions del Real Madrid, y con un protagonista por encima de todos, que fue Vinicius Jr. con las 2 asistencias, y para mí a las claras, el hombre que marcaba las diferencias. Incluso en un partido donde Vinicius estaba desacertado en algunas conducciones, fue decisivo. Ese es el peso actual de Vinicius en el Real Madrid. Pero como digo, en el cómputo global ha sido un partido, chicos, en el cual nos ha faltado muchísimos conceptos relacionados con intensidad, actividad dentro del terreno de juego, frecuencia de robo, capacidad de presionar y molestar la salida. Es decir, todos esos conceptos el Real Madrid no los ha trabajado. Ya no digo ni mal, bien, ni regular, es que no lo ha intentado. Prácticamente no ha intentado presionar en el Bernabéu al rival. Y es un equipo que tiene mayor cuota de talento que otros equipos que han pisado el Bernabéu. Ya ha demostrado este Shakhtar Donetsk que es un equipo realmente bastante bipolar en ataque con respecto a defensa. Un equipo que en la construcción, en 3/4 y a la hora de conectar, elaborar y romper entre líneas, sí que tiene buen pie y buen toque de balón con la mayoría de futbolistas brasileros que tiene. Pero en defensa es un equipo que te permite, que le falta fuerza, que le falta capacidad de pierna y que le falta capacidad posicional defensiva como un bloque. No solo en defensa, sino en bloque. Entonces, bueno, lo dicho, me quedo con el doblete de Benzema, que no ha estado bien fuera del área, pero sí en área. Me quedo con Vinicius, que ha sido el líder de este equipo y que al final tiene un impacto brutal. Me quedo con las no permutas de Ancelotti, exceptuando por cansancio o golpe. Nacho ha entrado por un Carvajal visiblemente cansado y falto de forma. Y luego, por otra parte, veíamos a Jovic, que fue la nada en absoluto cuando entró, pero que tuvo que entrar de manera obligatoria por Benzema, que sufrió un golpe. Y por cierto, chicos, la buena noticia es que Benzema lo ha comentado en el final del partido, tras el final del partido, que no tiene nada, solo un golpe. Menos mal, porque ahora mismo, obviamente, la dependencia del Real Madrid con Karim es absoluta. Y Courtois, por cierto, que la gente no lo comenta, Courtois clave, con sobre todo 2 intervenciones donde ha hecho que el Shakhtar no se pudiera poner por delante. Más ocasiones para el Shakhtar en la primera parte que en la segunda, en momentos donde el equipo estaba muy descolocado. Decía, prácticamente es que no han trabajado bien, mal y regular la presión. Matizo, ha habido algún momento que algún jugador presionaba y así de hecho llegó el gol del Shakhtar Donetsk por una mala presión momentánea de Militao. Álava se quedaba y por ahí construían la triangulación el equipo ucraniano. Un ejemplo de que el equipo defensivamente tiene problemas, también en cómputo global, como el Shakhtar Donetsk. 2 equipos que han permitido situaciones y que el Real Madrid ha ganado porque básicamente las ha aprovechado mejor. Es muy simplista el resumen, pero es la realidad de un partido estéticamente feo para los que han ido al Bernabéu, feo para los que lo hemos visto en la televisión y feo para todo el aficionado del fútbol. Pero al final, también como dijo Karim al terminar el partido, es complicado mantener un buen ritmo de juego si juegas cada 3 días. El problema del Real Madrid es que no tiene prácticamente nunca un ritmo, digamos, agresivo de juego, intenso. Creo que esta es la palabra clave, intensidad. Y el centro del campo, y no me alargo mucho más, chicos, creo que es la mejor manera que podemos resumir el partido del Real Madrid. El centro del campo normalmente es el espejo del alma de cualquier equipo de fútbol. Casemiro, Modric, Kroos han sido el espejo del alma del equipo hoy. Los que han transmitido esas sensaciones frías, apagadas, de no tener ritmo con balón, de elaborar, de construir, de llegar en segunda línea. En ese aspecto ha sido un centro del campo inocuo, falto de actividad, tanto con como sobre todo y por encima de todo, sin valor a la hora de dominar la presión y hacer que todo el equipo y todo el grupo pudiera trabajar al unísono con un poquito de colmillo, con un poquito de mordiente, que le falta realmente a este Real Madrid. Morder arriba a el equipo rival. Y por eso al final el Real Madrid Ancelotti es lo que ha estado haciendo en este partido y en otros. Defender en bloque, bloque bajo, acumulación atrás y luego salir al espacio con Vinicius
particularmente. En esto se ha resumido la victoria del Real Madrid, 2-1, de cara a trabajar por el liderato del grupo. Eso es obviamente con lo que nos quedamos también, con los 3 puntos, y que toca trabajar mejor distintos aspectos del juego para que este equipo realmente pueda optar a los títulos. Pero eso ya lo analizaremos más adelante con más calma, pero con un punto crítico, porque los 3 puntos no pueden camuflar y tapar las problemáticas incipientes demostradas tanto hoy como en otros partidos del Real Madrid como equipo.